Hoy vamos a hablar de la importancia del bautismo y 4 enfoques muy importantes dentro del bautismo. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Una vez más doy la bienvenida a todos los hermanos acá presentes. Muchas gracias por estar. Y a los hermanos que nos ven allí a través de la internet, un abrazo y Dios les bendiga a ustedes también, hermanos. La definición de bautismo es baptisma y es un verbo, bautizo, término griego también a su vez, que tiene un significado. Y esto es importante que entendamos el significado de esta palabra. Bautismo quiere decir en el griego inmersión, bautismo quiere decir sumergir, bautismo quiere decir zambullir, bautismo quiere decir anegar, bautismo quiere decir estar hundido. Y es fundamental que tengamos en cuenta este término y el significado de esa palabra, porque conocemos algunas fórmulas bautismales no bíblicas, porque ya dije bautismo, lo que significa, y conocemos fórmulas como el bautismo por aspersión, que es salpicar agua a un candidato. Conocemos la otra fórmula de bautismo, que es por infusión, que es tomar agua y no se la voy a regar, hermano Santiago. Y esto es infusión y vaciarle esta copa de agua. Esas fórmulas que se usan no aparecen en la palabra de Dios. De hecho, Jesús fue bautizado usando la fórmula correcta bíblica que está en Mateo 3:16. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista le bautizó en el río Jordán, dice que luego que lo bautizó, lo subió del agua, lo sacó, lo subió del agua. Esa frase, lo subió del agua, da a entender que antes lo había ¿qué? Sumergido, lo había hundido, lo había sepultado en agua, lo había zambullido, lo había anegado en agua, y luego que lo bautizó Juan, lo sacó, lo subió del agua. Así que Jesús es un ejemplo claro en Mateo de que el bautismo es como tiene que ser, por inmersión. Dijimos, vamos a hablar ver 4 enfoques importantes. Para continuar con el tema del bautismo, es importante entonces mencionar cómo María, la madre de Jesús, a quien recordamos y amamos. Créame que recordamos y amamos. La recordamos y amamos. Y lo digo porque quienes dicen los evangélicos o los cristianos no aman a María. Sí, claro, la amamos, la recordamos, claro, la reconocemos, la valoramos. ¿Cómo no? Ni más faltaba decir que no. No la adoramos porque la Biblia no muestra que María fue adorada o que los apóstoles fueron adorados, aunque fueron hombres santos. La Biblia sí registra que los apóstoles, al ver a Jesús, se postraron y lo adoraron. La Biblia sí registra que los 3 magos, cuando llegaron al nacimiento de Jesús, a quien adoraron no fue a su madre, sino a su hijo Jesús. Uy, hermano, denle un aplauso a eso, por favor. A Jesús adoramos. Y María nos da un ejemplo a seguir del bautismo. María no corrió a bautizar a Jesús cuando él tenía 8 días de nacido, sino que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán siendo un adulto.
Lo que se muestra en Lucas capítulo 2, verso 21 y 22 es la presentación de Jesús cuando María lleva al templo a Jesús ante el sacerdote, no para bautizarle, sino para presentarlo a Dios. Esto con el fin de recibir la bendición sacerdotal, como era la tradición entre los judíos, y está en Números 6, 22 y 27. Así que el bautismo bíblico es por inmersión y a los adultos. Por eso el bautismo no lo practicamos en nuestra iglesia los niños. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de los niños. Entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que él pusiera las manos sobre los niños y orara por ellos. Y los discípulos empezaron a reprender a sus padres que traían a sus niños. Váyanse de aquí, no molesten al maestro. Pero Jesús dijo, disgustado: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. Y no solo eso, sino que luego toma un niño de estos y como que lo carga para mostrarlo, para exhibirlo, y les dice: y si ustedes no se hacen como uno de estos niños, no pueden ver ni entrar en el reino de Dios. Por eso los niños no los bautizamos, porque de ellos, dijo Jesús, ya es el reino de los cielos. Ahora la gente dice: los bautizamos porque traen el pecado original de Adán y Eva. Y aunque en cierta manera sí fuimos nosotros permeados por el pecado de Adán y Eva, es como si ellos hubieran saltado sobre un charco lleno de lodo y nos hubieran salpicado. No obstante, el bautismo no es para el perdón de pecado o el pecado, ¿cómo le llaman? Original, sino que el bautismo es para aquel que tiene una conciencia. Un niño está en un estado de inocencia. Y recuerden que la semana pasada leíamos o enseñábamos del arrepentimiento, y el arrepentimiento precede al bautismo. O sea, el arrepentimiento es antes del bautismo. No puede un niño con una mente inocente arrepentirse de sus pecados, porque no tiene conciencia, no está en ese estado. Es más, he visto tristemente el tío, la tía, el hermano, la hermana, el cuñado, el mismo papá enseñándole a los niños a decir palabras soeces, ¿cierto? Mijito, repita esto, y el niño dice esas vulgaridades. Y aunque el niño está expresando una mala palabra, él no es consciente del peso, del calibre, del grosor de esa palabra. ¿Por qué no es consciente? Él solo repite lo que usted le dice: di esto, o veas esto, o corre donde esa niña, abrázala y dale un beso. Ojalá nadie le enseñe eso al niño, pero ellos lo hacen inocentemente. Quien debe de arrepentirse no es el niño, sino quien le manda al niño a hacer esas cosas. Porque quien manda al niño ya está en un estado de conciencia, y la conciencia me lleva a mí a distinguir entre qué es lo bueno y qué es lo malo, entre qué conviene y qué no conviene, entre qué es pecado y qué no es pecado. Y la gente sabe, aunque no sean cristianos, saben qué es pecado. Ya la gente ha escuchado tanto el evangelio que la gente sabe qué es pecado. Hace unos días atrás un señor me dijo: me voy a ir a emborrachar y a fornicar. Y le bueno, mijo, que le vaya bien, pero eso no le va a pagar mal. Eso no le va a pagar bien, le va a pagar mal, le dije. Es eso, la gente ya sabe que es pecado. Así que el bautismo, por esa razón, no lo practicamos a los niños, porque ellos no están en un estado de conciencia. Por lo tanto, no se pueden arrepentir de algo que sienten que han ofendido a Dios. Entonces, 4
Dijimos enfoques importantes del bautismo. Y lo primero, estamos en una introducción, voy rápido, tranquilos. Lo primero es saber en qué nombre debe realizarse el bautismo. Esta es una doctrina, el bautismo, y para los que están escuchando, es una doctrina fundamental para la salvación. Si usted quiere ser salvo, quédese ahí, tome nota, escuche, porque esta doctrina es fundamental para salvación. Lo primero es saber en qué nombre debe usted hacerse bautizar. Hechos 2:38, la palabra de Dios dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. ¿En qué nombre? La Biblia dice, creo que ahí está, mire, sí, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que quiero que miren es en qué nombre es el bautismo. En el nombre de Jesucristo. Eso lo dice cualquier Biblia. Cualquier versión de Biblia que usted tenga en casa, ábrala en Hechos 2:38, la que usted tenga, y le va a decir eso mismo. Hechos capítulo 8, verso 14 al 16 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan hasta Samaria para que fueran y oraran por los samaritanos que habían recibido la palabra de Dios, para que los samaritanos fueran llenos del Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre aquellos que se habían entregado al Señor, sino que solamente habían sido bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús fueron bautizados los samaritanos. Hechos 10:43. Bueno, voy a leer solamente el 48. Cuando el apóstol Pedro dice: hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Pedro hablándole a los gentiles, a Cornelio, ¿se acuerda? Que todos los que en él, en Jesús creyeren, recibirán perdón. ¿Qué recibirán? Perdón de pecados por su nombre. Hechos 19 en adelante, 1 al 7, solo voy a leer el verso 5, 4 y 5. Pablo, el apóstol, se encontró con los 12 discípulos de Juan el Bautista, y cuando Pablo los ve, les preguntó: ¿en qué pues fueron bautizados? Y les dice Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando los discípulos de Juan el Bautista oyeron esto, fueron bautizados. ¿En qué nombre? Ya habían sido bautizados por Juan en el río Jordán, pero era un bautismo para arrepentimiento. Ahora necesitaban, era el bautismo para el perdón de sus pecados. Y ese bautismo fue efectuado por Pablo, aquellos discípulos de Juan, en el nombre del Señor Jesús. Así que el primer enfoque importante es: ¿en qué nombre te bautizaron a ti? Cuando el ministro, el pastor que te bautizó, te dijo, si tú te llamas Carlos: hermano Carlos, yo te bautizo, ¿en qué nombre? Acuérdate, porque es fundamental. ¿En qué nombre fuiste bautizado? En Hechos 2:38 el mensaje fue para los gentiles. En Hechos capítulo 14 el mensaje fue para los samaritanos. En Hechos capítulo 8 fue para los samaritanos. En Hechos capítulo 10 fue para los gentiles. En Hechos 19 para los discípulos de Juan el Bautista. Y todos los bautismos que se hicieron en la Biblia, registra la Biblia que fueron hechos en el nombre del Señor Jesús. Eso amerita otro aplauso, así es. Pero póngame
Mateo 28, 19, por favor. Porque vamos a ver algo que parece que la Biblia contradijera a lo que ya prediqué. Porque ya vimos por la palabra de Dios en varios textos bíblicos el bautismo en el nombre de Jesús. Y aparece este texto que ha confundido a muchas personas en Mateo 28, 19. Cuando Jesús, después de resucitado, les dice a los discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegan a Mateo 28, 19, muchos se estrellan allí, choca su mente, porque dicen: bueno, ¿no acabamos de ver que el bautismo era en el nombre del Señor Jesús? Y entonces, ¿por qué la Biblia aparece en Mateo 28, 19 diciendo que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Los apóstoles todos bautizaron en el nombre de Jesús. Todos. Pero aquí Jesús está diciendo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire esto. Jesús da una comisión a los discípulos: vayan, discipulen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden de Jesús es esta. Pero luego los apóstoles ejecutan la orden de Jesús y cambian la fórmula bíblica y ahora aplican en el bautismo el nombre de Jesús y no como Jesús había dicho. La pregunta es: ¿quién se equivocó? Jesús, cuando dijo: vayan, les encargo, esa es una comisión, les encargo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O se equivocaron los apóstoles cuando bautizaron y ellos no hicieron esto, sino en el nombre de Jesús te bautizamos? Bautizaron a gentiles, samaritanos, judíos, discípulos de Juan el Bautista, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Jesús en la comisión o los apóstoles en la ejecución? ¿Quién se equivocó? Ni Jesús ni los apóstoles. Si miramos el texto que está aquí, el término que Jesús está usando allí, bautizándolos en el nombre, es un término singular y no un término plural. Lea bien. No dice bautizándolos en los nombres plural, sino singular. Bautizándolos en el nombre singular, en el nombre. En el nombre. Él no dijo en los nombres. Así que para poder bautizar hay que saber cómo se llama el nombre, o cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, porque la orden fue: bauticen en el nombre del Padre, en el nombre, él, singular, del Hijo, en el nombre, él, singular, del Espíritu Santo. Amén. Por eso hay que saber cómo se llama el Padre para poder bautizar bien. Hay que saber cuál es el nombre del Padre. Por eso hay que saber cuál es el nombre del Hijo, y hay que saber cuál es el nombre del Espíritu Santo. Padre no es nombre. Por eso hay que expurgar la Biblia. Padre es un atributo que Dios da, en este caso, o nos ha dado a los que podemos engendrar hijos. Yo soy padre, ese es un atributo que Dios me ha dado. Tengo 2 hijos, y todo aquel que puede dar vida tiene ese atributo de Dios, de dar hijos. Es padre por atributo, porque puede traer hijos al mundo. Pero eso no es un nombre, es un atributo. Jesús no está diciendo bautice en los atributos, sino en el nombre. Hijo tampoco es nombre, es un atributo. Hijo se le llama a todo aquel que es nacido de una mujer. ¿Cómo nació tu hijo? Es un atributo. Tu hijo no es un nombre, es un atributo de nacimiento. Espíritu Santo tampoco es un nombre, sino un atributo, en este caso,
dado únicamente a Dios. San Juan 4:24, Dios es espíritu. Ese es un atributo de Dios. No dice Dios es un espíritu, como dando a entender que hay otro espíritu aparte de Dios, sino que hay ese texto es un texto de afirmación. Dios es espíritu. Él es espíritu. Voy a hacerlo más fácil. Yo pudiera tener estos atributos: Padre, porque tengo 2 hijos, ¿verdad? Así que merezco ese atributo. Hijo, porque soy nacido de una mujer. Ese es otro atributo que me amerita a mi persona. Y pastor, ¿verdad? Ese es otro atributo y ejerzo como pastor. La pregunta es, ¿yo me llamo padre? No, es un atributo. Mi nombre es Robin. Hijo es otro atributo porque nací de mujer. La pregunta es, ¿mi nombre es hijo? No, mi nombre es Robin. Y el tercer atributo, pastor. ¿Mi nombre es pastor? Mi nombre es Robin. 3 atributos. Y puedo tener muchos más atributos, como ustedes pueden tener no solo 3, sino muchos más atributos. Y voy a ponerlo otro poquito más fácil. Digamos que el hermano Santiago es ingeniero, un título, ingeniería. Luego también se graduó de arquitecto, ¿cierto? Y luego se graduó de administración de empresas. O sea, está ganado, arquitecto, ingeniero y administrador de empresas. Te la tiene toda, hermano. Toda para el mismo bolsillo. Ingeniero, arquitecto y administrador de empresas. Y entonces este título dice, otorgamos el título de ingeniero a Santiago Carvajal. Luego el otro atributo o título es, otorgamos este certificado como, ¿qué dije? Bueno, arquitecto, ya, ok, a Santiago Carvajal. Y luego el otro certificado de su graduación dice, otorgamos este certificado de administrador de empresas a Santiago Carvajal. Así que Santiago Carvajal tiene 3 títulos colgados en su oficina, 3 atributos colgados en su oficina. Pero ¿cuántos Santiagos Carvajal están aquí sentados? Uno solo. ¿Cuál es el nombre de él? Mire, note, los 3 títulos, los 3 certificados, los 3 atributos llevan un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Santiago Carvajal. Cuando Jesús dice bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que está diciéndoles es investiguen, en pocas palabras, cómo se llama el Padre, cómo se llama el Hijo, cómo se llama el Espíritu Santo, para poder conocer el nombre y bautizarse en el nombre. San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y luego dijo, nadie viene al Padre. Él no dijo nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y es más, desde ahora conocéis al Padre y le estáis viendo. Hermano, yo daría otro aplauso a eso. Eso es revelación y usted la tiene. Y desde ahora le estáis viendo al Padre. Así que ¿cuál es el nombre del Padre? Si Jesús dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le estáis viendo al Padre. Así que el nombre del Padre es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Porque aquí dice en el nombre, no en los atributos. Oído, si Jesús hubiera dicho, en vez de decir en el nombre, hubiera colocado en los atributos, sí tendría que ser así.
Si Jesús hubiera dicho, en vez del nombre, cambiáramos esa frase por atributos, así tenía que ser el bautismo. O si hubiese dicho, en vez de nombre, en los títulos, así tendría que ser. Pero él no dijo ni atributos ni títulos, sino que dijo singular y dijo en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? En su Hijo Jesucristo. Y luego termina Juan diciendo, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, esto es bonito. Así que ya tenemos el nombre del Padre, Jesús. Ya tenemos el nombre del Hijo, Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo nos lo muestra también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, cuando dice, hablando de Jesús, porque el Señor, este es otro texto afirmativo, porque el Señor es el Espíritu. No solo es Padre, a la misma vez no solo es Hijo, sino que a la misma vez dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí hay libertad esta mañana, porque tenemos revelación de quién es Jesús y cuál es su nombre. Así que lo importante es saber en qué nombre fue usted bautizado. Así que ya resolvemos. No se equivocó Jesús. Por eso cuando Jesús dice bautice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu, los apóstoles se fueron, ya sabemos cuál es ese nombre. El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Inmediatamente cuando ellos bautizaron, dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y sumergieron a los judíos. Y luego cuando fue Pedro y Pablo a Samaria y bautizaron a los samaritanos en el nombre de Jesús. Y luego Pablo bautizó a los discípulos de Juan el Bautista en el nombre de Jesús. Y luego Pedro bautizó a Cornelio y a toda su familia, los gentiles, en el nombre de Jesús. Porque entendieron que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son atributos ni tampoco son títulos, sino que ese es el mismo Jesús de Nazaret, obrando en tres maneras distintas, que eso ya es otra doctrina que viene en diciembre. Así que ¿por qué en el nombre de Jesús el bautismo? Sigamos leyendo la Biblia. Hechos 4, 11, 12. Mire lo que dice la Biblia. Este Jesús, y da el nombre. ¿Este quién? Este Jesús es la piedra rechazada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún, oiga este texto, hermano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oiga, ¿en que podamos qué? Ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Oiga, todo lo que hagamos, sea de hecho. Hecho, ¿qué significa? Una acción. Palabra, una expresión. Cuando yo lo bautizo, estoy aplicando esto. Una acción, te sumerjo, y una expresión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra. Hermano, mire, ahí está clara la Biblia. Sea de acción o expresión, en el nombre del Señor Jesús lo hacemos. Lo segundo que hay que mirar es ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué? Para ser parte de la iglesia apostólica Fuente de Verdad del poblado de Medellín. ¿Para qué es el bautismo? La Biblia es clara: para el perdón de los pecados. Si tú quieres que tus pecados sean perdonados,
bíblicamente tienes que ser bautizado o bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso ya leí algunos textos bíblicos. Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, da el motivo, da el fin, para el perdón de los pecados. La pregunta es: si no lleva el nombre, ¿sus pecados serán perdonados? No, bíblicamente no. Bíblicamente no, porque dice que es en el nombre. Así que lo que hace que mis pecados sean perdonados y lavados no es tanto el agua. El agua es un tipo de nuevo nacimiento. Lo que hace que tus pecados sean perdonados es cuando el ministro o el pastor invoca el nombre de Jesús sobre tu vida en las aguas bautismales. Hechos 10:43, ya lo leí: de este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre, perdón de pecados. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Oiga, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Lo tercero que quiero que sepas o que sepamos todos es que el bautismo es un requisito fundamental para la salvación. Si no hay bautismo en el nombre de Jesucristo para el fin, perdón de los pecados, pues no hay salvación, ¿no? ¿Cómo voy a ir al cielo si mis pecados no han sido perdonados en el nombre de Jesús? Por eso Jesucristo dijo, Marcos 16:15 y 16, y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí viene: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo sí es para salvación. El bautismo no es solamente un paso de obediencia, un paso de fe. Sí, de obediencia y de fe, sí, pero es más que eso. Usted tiene que entender que es para salvación. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Primera de Pedro 3:21, el bautismo, dice Pedro, que corresponde, oiga, solo corresponde un bautismo. El bautismo que corresponde ahora nos salva. El bautismo es para salvación. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo cuarto y último que quiero que usted tenga en cuenta es que el bautismo es tipo de muerte, sepultura y resurrección. Hermano, mire, la doctrina del bautismo es sumamente amplia, y créame que del bautismo cualquier pastor, cualquier predicador incluso, pudiera sacar meses enteros hablando de esto. Y yo estoy tratando de comprimir y dar solo en unos minutos esto. Mire, lo cuarto es tener en cuenta que el bautismo es esto, un tipo de muerte. Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, da el nombre, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo también no solo es muerte, sino también sepultura. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Hermano, en el bautismo lo sepultamos. Así como una persona cuando parte a la eternidad es llevada a un sepulcro, sepultada, nosotros nos sepultamos por el bautismo para muerte, a fin, otro fin, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Se cumple la profecía del profeta Miqueas, que el Señor sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar.
El bautismo es tipo de resurrección, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esto lo confirma el apóstol Pablo en Filipenses 3:20-21. Y yo creo que aquí usted se va a alegrar cuando Pablo dice, mas nuestra ciudadanía. Esto es lo que le espera a usted que pasó por esta doctrina fundamental para salvación. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, en la tierra estamos de paso. Somos peregrinos. Esta no es nuestra estación. Nuestra estación está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Oiga, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dentro de muy poquitos días, descenderá del cielo. Hermanos, mire, estamos en tiempos de cambios. Y si usted no ha abierto los ojos, ábralos, por favor, ábralos muy bien. El mundo está en cambios y apenas estamos entrando a la era de los cambios. La vacuna para mí no es la marca del anticristo ni la marca de la bestia. Eso no tiene que ver. Eso será en el tiempo de la gran tribulación, cuando se habla en Apocalipsis la marca de la bestia. Pero ya se está preparando a la gente mentalmente y psicológicamente. Es la plataforma. Ya se está, hermano, viendo los finales de estos últimos tiempos, para que cuando realmente llegue el tiempo de la gran tribulación y venga la marca del anticristo, la gente se acuerde. ¿Te acordás que hace 2 años? Wow, hace 2 años, ya les metí fecha. ¿Te acordás que hace 2 años vino una pandemia y nos pusieron la vacuna? Y eso es de ser lo mismo. Eso es una marca en la mano, donde caiga, en la frente, es lo mismo. Ya están preparando la gente. O sea, ya se está preparando el escenario para el anticristo. Ya se está preparando, créanme. Así que esto que acabo de leer en Tesalonicenses y en Filipenses está muy cerca. Un poquito, dice el escritor, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, yo creo que estamos muy cerca a la partida con Cristo en los cielos. Estamos muy cerquita de irnos, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Ya viene la presión. Esta semana fui ahí a cine con... Hay poder en Jesús. No, eso no es pecado, hermano. Vaya a cine, recrece con su familia. Y fui a cine a ver una película con mi hija, la nueva que salió, Encanto. Okay. Y Sara nunca había ido a cine. Era su primera vez en cine. Y Sara tiene 9 años. Y dije, wow, por fin voy a ir a conocer un cine. Y esta semana vio el arbolito que tenemos en la casa, uno chiquito. Primer vez en mi vida un arbolito en mi casa. Y pudiéramos satanizar todo esta mañana aquí. Satanicemos lunes, satanicemos martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sabe de dónde vienen esos nombres? Esos nombres vienen de dioses paganos en Grecia. Satanicemos entonces el cumpleaños. Hace poco le celebramos al hermano Yadir. Hay poder. No celebremos cumpleaños, porque eso viene de una costumbre egipcia, donde el regalo era la cabeza de su enemigo. Y luego eso lo tomó Herodes
Y dijo, hombre, me acuerdo de los egipcios. Pues yo también voy a pedir algo. Y Herodías se acordó y le dijo a su hija, pídele la cabeza de Juan, dijo Herodías a su hija. Y vino y Herodías se acuerda de eso. Y uy, en Egipto era, hombre, pues vamos a pedir lo mismo de ellos. Y en el cumpleaños, para celebrarle el cumpleaños, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y luego con los tiempos, porque surgen leyes, surgen muchas cosas, reemplazan la cabeza en una bandeja por un postre, un pastel, un ponqué. Entonces ninguno aquí puede celebrar cumpleaños porque usted está participando. Y si vamos a, vea, tendríamos que satanizar todo. ¿Me hago entender? Es todo. No vayan a ir de Fuente Verdad al Poblado, hermano. Solamente les estoy sacando de algunos fanatismos y legalismos que es que la historia, y pues ya les conté la historia del cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante con los cumpleaños? Hermanos, yo no pongo algo, yo no pongo un árbol para adorar un árbol, ni me ponen un pastel en mis cumpleaños pensando en que es la cabeza de mi enemigo. Y pégale un mordisco a la cabeza, y mi enemigo le pega un mordisco. Yo no pienso en eso, Y hermanos, fíjese que me impidieron la entrada, me dijeron, usted está vacunado. Y dije, pues por ahora no me he vacunado. No puede entrar. Y mi esposa no puede entrar. Y entonces ya viene la presión, ¿no? La presión. Y Joan me hizo el favor y entró la niña para que viera su película. Y qué triste, decía yo, hasta dónde nos van a llevar. Y no sabemos qué sigue porque estamos en tiempos de cambios. No sabemos si lo que sigue es el supermercado. Cartón de vacunas, no puede entrar al Euro, no puede entrar a Olímpica, no puede entrar a ningún supermercado a comprar comida. ¿Tienes cartón de vacunas? Entra, si no, vete fuera. Ayer se me olvidó el tapabocas y entramos a un negocio, entramos aquí en el centro comercial Oviedo, y entramos a un local y me vieron, hermanos, es como si hubiera la gente visto al diablo, todo el mundo hecho reversa, todo el mundo salió corre, porque yo no llevaba el tapabocas, se me olvidó. Y eso, la gente espantada, hermano. ¿Qué pasó? Y entonces me dice, hermano Juan David, hermano, usted no tiene tapabocas. Él mismo corrió. La guarda del centro comercial corrió, y usted no puede pasar. Y todo el mundo me miraba como si yo fuera un delincuente. Y yo, no, yo lo compro. Yo compro el tapabocas, yo lo compro. Aquí venden, sí, aquí vendemos. Ya. Yo lo pago, bueno, está bien, páguenlo. Y yo, Dios mío, o sea, estamos en tiempos de cambios. Así que mantengámonos firmes, mantengámonos fieles. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted es un privilegiado de los que dice Apocalipsis. Usted es un afortunado de los que dice Apocalipsis. Usted es un dichoso de los que dice Apocalipsis. Siéntase felizmente agradecido. Eso significa la palabra bienaventurado, feliz, grandemente dichoso, privilegiado. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que han lavado sus ropas. Y el fin, para tener derecho al árbol de la vida. Oiga, hasta en el cielo hay árbol, hermano. Al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué privilegio tan grande saber que nosotros, hermanos, dentro de muy poco, por la revelación que el Señor Jesucristo nos dio, nos espera cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Esté en sus pies, vamos a orar. Dele ese aplauso fuerte, amén, así es. Nicodemo, yo le voy a hablar a algún Nicodemo aquí.
No, creo que aquí no hay ningún Nicodemo. Creo que aquí todos estamos correctamente, bíblicamente bautizados. Pero si hay un Nicodemo allí, con todo el amor, te quiero decir lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de agua. El bautismo sí es para la salvación. Qué privilegio. Cierre sus ojos. ¿Qué tal si hacemos una oración de agradecimiento y le dices: Señor, muchísimas gracias por darme esta revelación del bautismo? Cuán importante es el bautismo. Y usted va a dar gracias porque el nombre de Jesús fue invocado sobre su vida. Esa fecha yo jamás voy a olvidarla, jamás. 20 de noviembre del año 2005, cuando mi pastor llegó a un río. Yo le pedí un río y él me dijo: Pablo Emilio Torres, me dijo en las aguas del bautismo allí, me dijo: hermano Robin, por la autoridad que el Señor me ha dado, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y me sumergió, me hundió en las aguas, hermano, y cuando me sacó del agua sentí eso, hermano, sentí en mi vida un alivio, un descanso. Sentí que el peso del pecado se había quitado de mis hombros. Me sentí liviano, me sentí limpio. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos revelado tu nombre. Gracias, Señor, por aquel día en el cual fui bautizado en tu nombre. Gracias, Señor, porque me espera una ciudadanía eterna en los cielos. Y a usted le espera esa ciudadanía, hermana. A usted le espera esa ciudadanía, mi hermano. Gócese, alégrese, bendiga el nombre del Señor, alégrese, deleítese en la presencia del Señor, porque somos privilegiados, somos dichosos, somos felizmente afortunados de ser bautizados en ese poderoso nombre.